pues un tema un poquito difícil de abordar. Vamos a hablar específicamente de poblaciones, lo que son niños, gestantes y pacientes geriátricos. Recordar que en general, además de las poblaciones especiales, esto representa pues un reto como tal para todos pues los médicos, ya que es una situación que puede ser benigna para los pacientes o por el contrario incluso puede ser catastrófica y llevarlos a la muerte y pues tiene como múltiples causas. Entonces vamos a tratar de dar como un enfoque diagnóstico y unas recomendaciones. En cuanto a la charla, entonces tengo objetivos principales pues con esta. El primero es conocer las diferencias clínicas y fisiológicas relacionadas con el abdominal en niños, gestantes y ancianos. El segundo es reconocer cuáles son las patologías más frecuentes y catastróficas en estas poblaciones. Y el tercero es cuáles son las indicaciones de las imágenes diagnósticas en estas poblaciones. En cuanto a la epidemiología del dolor abdominal en general, entonces tenemos que el dolor abdominal es un motivo de consulta frecuente en urgencias que corresponde entre el 5 y el 10% pues, de las consultas como tal al servicio. De estos pacientes nos consultan, más o menos entre el 10 y el 25% van a requerir manejo quirúrgico y entre un 35 a un 41% cuando llegan a nuestro servicio no tenemos una causa aclarada al ingreso. Y otra cifra pues que me parece importante es que al egreso aproximadamente un 25% salen con un diagnóstico de dolor abdominal no compromete su estado de salud, pero salen sin un diagnóstico claro a pesar de los estudios realizados. En cuanto a la epidemiología local, no encontré muchos estudios, pero quise traer ese estudio que es un poquito viejo, realizado pues en el 2009 en la clínica Rafael Uribe en Cali, que es un estudio de corte descriptivo. Ellos lo que hicieron fue incluir pacientes mayores de 18 años que consultaron pues a su servicio de urgencias por dolor abdominal. Entre los hallazgos que ellos encontraron, se dieron cuenta pues que confirmando que el 5% de los motivos de consulta correspondía a dolor abdominal y pues ya luego calcularon como una muestra para poder caracterizar su población y revisaron 146 historias clínicas aleatorias y como pueden ver entonces en la gráfica, ellos encontraron que más del 50% de los pacientes eran mayores de 50 años y además ellos discriminaron viendo pues que la mayoría de los pacientes fueron de manejo médico y un mucho menor fue quirúrgico. En cuanto a la fisiopatología en general del dolor abdominal, entonces debemos tener claro que es un estímulo. Ese estímulo pues puede ser de diferentes como características. Entonces tenemos la inflamación que va a estar dada en patologías como la apendicitis y la cistitis, que lo que hacen es que hay una liberación de mediadores inflamatorios por prostaglandinas, bradicininas. También tenemos como estímulo la distensión, que este es como el mecanismo por el cual se da la parte de la obstrucción intestinal en los órganos pues huecos, o también pueden haber en los órganos sólidos distensión de la cápsula, como en el hígado. También encontramos la isquemia, que finalmente lo que lleva es a una hipoxia, los espasmos musculares, esto pues principalmente en el tracto genitourinario y en el tracto gastrointestinal, y también tenemos la irritación química, que es básicamente cuando los pacientes presentan peritonitis asociado pues como a una ruptura víscera. Cuanto después de tener el estímulo, este estímulo se transmite, entonces los nociceptores viscerales transmiten esto a los nervios aferentes viscerales, que son, van a ser pues los nervios esplácnicos, y esto va a pasar hacia la médula espinal y van a ingresar pues por los ganglios de las raíces. Esto luego va a llevar a un procesamiento central y es cuando el estímulo pasa de la médula espinal a los tractos espinotalámicos, al tálamo y a la corteza somatosensorial. Ya en la corteza somatosensorial entonces se van a dar mecanismos para amplificar este dolor o para, por el contrario, pues atenuarlo. En cuanto a la localización del dolor, entonces esto digamos que es variable dependiendo como la causa que lo esté desencadenando y va a depender del tipo y de la densidad de los nervios aferentes pues de la víscera. Entonces, por ejemplo, el dolor del tracto digestivo en general es un dolor inespecífico y que va a estar más localizado en la línea media por la inervación pues que es bilateral y es simétrica. Pero también tenemos donde el dolor está claramente lateralizado, por ejemplo, cuando la causa es de la vía urinaria, como el uréter, y esto se da porque la inervación somática es unilateral.
El dolor pues visceral se va a percibir en el segmento espinal dependiendo por dónde entren pues, los nervios aferentes a la médula. Hay que reconocer también entonces que en el dolor abdominal tenemos algo que es el dolor referido. Este se va a originar en un sitio pues que es diferente como al órgano afectado y usualmente está en relación pues con los dermatomas cutáneos que comprometen el mismo nivel de la médula espinal que pues la entrada pues de las vísceras. Entonces, por ejemplo, acá en verdecito lo que pueden ver es como el dolor de la vesícula biliar, entonces también lo podemos tener en el hombro derecho o irradiado pues a la escápula. También entonces vemos como el páncreas, entonces se va a irradiar a la región dorsal, el apéndice pues en el mesogastrio y esto pues va a ser lo que nos va a explicar ciertas presentaciones como inespecíficas del dolor abdominal en nuestros pacientes. En cuanto a los factores de riesgo, entonces hay ciertas características que en los pacientes van a orientar por su historia clínica a que ese dolor abdominal puede tener un peor desenlace. Entonces, en la historia clínica, los antecedentes de los pacientes que son 65 años, que son inmunocomprometidos, que tienen abuso de alcohol, que tienen enfermedades cardiovasculares, los que son comórbidos, que tienen cirugías previas, o mujeres con embarazo temprano, los podríamos considerar como un grupo de riesgo porque tienden a tener peores desenlaces y muchas veces también es más difícil como diagnosticar qué es lo que les está pasando. En cuanto a las características del dolor, entonces el dolor que es de inicio súbito y que es de máximo al inicio, la presencia de vómito y que sea de menos de 2 días de duración también nos debe alertar sobre un posible desenlace, pues un peor desenlace. Al examen físico, entonces, cuando encontramos signos de defensa involuntaria o un paciente choqueado, pues también es un paciente que tiene mayor riesgo de tener compromiso pues de su estado general. Entonces, hay que recordar pues que la semiología para este tipo de patologías es demasiado importante para poder tratar de llegar a un diagnóstico. Entonces, todas las características del dolor deben ser interrogadas. Entonces, debemos saber si ese dolor que nos está refiriendo nuestro paciente fue súbito, fue insidioso, cuál es la localización y si esta es referida o irradiada, qué otros síntomas están acompañando el dolor de ese paciente, cuáles son sus atenuantes y desencadenantes. Y los antecedentes van a ser muy importantes porque también nos pueden orientar hacia la posible etiología. Entonces, si ya ha sido operado antes, si tiene consumo de sustancias, qué medicamentos toma y antecedentes familiares. Es importante recordar entonces que todos los pacientes que tienen dolor abdominal, la causa no siempre va a ser de origen abdominal. Podemos tener causas abdominales y extraabdominales. Entre las extraabdominales podemos tener causas que sean de origen en el tórax, a nivel medular o enfermedades sistémicas como la cetoacidosis diabética. Esta gráfica que es de Russell me gusta porque muestra como el curso clínico de los diferentes tipos de dolor. Entonces es bien conocido, por ejemplo, acá en el azul, como el cólico nefrítico, pues es un que se caracteriza por ser demasiado intenso y diferentes pues como picos sube y baja y cambia pues rápidamente. Mientras que, por ejemplo, este que es el moradito, entonces la obstrucción intestinal es un poco más difuso, es intenso, pero es más sostenido en el tiempo y tiene un patrón pues como también muy repetitivo. Entonces, esto es como para hacer énfasis en la semiología que debemos tener con los pacientes. Estas son unas consideraciones especiales que debemos tener también para definir qué imágenes le vamos a hacer a nuestros pacientes. Entonces, para definirla, digamos que en general debemos tener unos conceptos claros y es cuál es la agudeza de la presentación con la que llega mi paciente. ¿Es un dolor abdominal realmente agudo? ¿Lleva 2 días o cuánto es el tiempo pues como que lleva y cuál es la premura que tengo para estudiarla? Lo otro es cuál es la tolerancia del paciente pues para el estudio, sobre todo por ejemplo para pacientes que se les define hacer resonancia magnética, que saben que son estudios que pueden demorarse un poquito más y pueden causar un poco de miedo a los pacientes. Lo otro muy importante a considerar es cuál es la estabilidad de mi paciente para transportarlo a realizar una imagen diagnóstica, ¿cierto? Pues pasar un paciente choqueado sin estabilizarlo al tomógrafo antes puede ser deleterio para él y de pronto pues podemos ofrecerle otras soluciones que no pongan en riesgo su vida. Algo que tenemos que tener muy claro, sobre todo en aquellos pacientes que tratamos de limitar como la radiación a la que los exponemos, que son los niños y las embarazadas, es cuál es el riesgo que tiene esa patología de no diagnosticarla versus transportarlo e irradiarlo. Y lo otro que se debe tener
en cuenta cuál es la probabilidad pretest de mi paciente para la prueba que voy a pedir, ¿cierto? Entonces debemos siempre tener un diagnóstico orientado para saber qué imagen de diagnóstico necesito y cuál es la sensibilidad y especificidad que tiene ese estudio diagnóstico para saber si puedo quedar tranquilo con un resultado negativo o por el contrario debo continuar estudios. Entonces vamos a empezar con un caso clínico. Esta es una niña, Emma. Emma tiene 6 años y no tiene ningún antecedente de importancia. Ella no, llega a nuestro servicio de urgencias por 6 horas de dolor periumbilical y 2 episodios eméticos. Los signos vitales de Emma entonces son una frecuencia cardíaca de 145, una frecuencia respiratoria de 20, tiene temperatura de 37,7, la presión está normal y pesa 15 kilos. Cuando la vamos a examinar, entonces encontramos que es una niña que está decaída, que tiene los ojos hundidos, que las mucosas están secas, o sea, que está deshidratada, tiene un abdomen que es doloroso, la palpación en fosa ilíaca derecha y no tiene signos de irritación peritoneal. Le hicimos un hemograma y el hemograma nos muestra que tiene 22.000 leucocitos con neutrofilia del 90%, tiene una hemoglobina de 12, le hicieron una función renal que está normal y tiene una PCR en 20. Entonces, para los residentes, si me quieren ayudar, si me dicen cuáles serían 2 diagnósticos diferenciales que podemos pensar en esta paciente y si le realizarían alguna imagen diagnóstica, ¿cuál le harían? Entonces, este estudio que les traigo es un estudio que es australiano, no encuentra tampoco como mucha información de nosotros. Y lo que quiero representar es que en general la mayoría de las patologías de los niños por las que nos consultan son benignas. Este estudio tenía como objetivo pues describir cuál es la prevalencia del dolor abdominal clínicamente significativo. eh, y ese dolor abdominal clínicamente significativo, ellos lo definieron como aquellos pacientes que requerían alguna intervención quirúrgica y que se confirmara por la histopatología, por ejemplo, que tenían pues la apendicitis o el diagnóstico que ellos estaban sospechando, o que el paciente tuviera que pasar más de 48 horas en el servicio de urgencias para poder lograr pues como un diagnóstico. Ellos querían entonces mirar cuál era la incidencia de la apendicitis y los patrones de prueba de imagen y patología y los resultados pues, de los niños con dolor abdominal en el servicio de urgencias. La metodología que ellos utilizaron fue un estudio de cohorte observacional multicéntrico prospectivo en menores de 16 años en 4 servicios pues, de urgencias y el criterio de inclusión era que tuvieran dolor abdominal y que los pudieran seguir durante el periodo pues, de un mes. Entonces ellos como resultado primario describieron la prevalencia del dolor abdominal clínicamente significativo y de la apendicitis. Entonces ellos tuvieron 555 consultas por dolor abdominal con una mediana de edad de 9 años. Ellos encontraron que el dolor abdominal clínicamente significativo se presentó en 14,8% de los pacientes que consultaron a su servicio. De este 14,8, 7,4 tuvieron apendicitis, 62,7 fueron dados de alta directamente pues desde el servicio de urgencias y el 37,3% fueron ingresados. De los pacientes que les consultaron a ellos, el 31% requirió pues pruebas de imagen. En cuanto entonces más al enfoque del dolor abdominal en niños, debemos tener en cuenta que el diagnóstico va a depender del grupo etario en el que se presente y esto va a ser como lo que más tenemos que tener presente para poder hacer la sospecha diagnóstica. Debemos tener en cuenta que los menores de 2 años representan un desafío en síntomas específicos, se nos pueden presentar con llanto inconsolable, inquietud, letargo y que lo que nos va a ayudar acá es tener consideraciones diferenciales con los síntomas que debutan para poder como orientar su cuadro clínico. Entonces, por ejemplo, el vómito bilioso asociado pues más como a obstrucción gastrointestinal superior, las deposiciones en gelatina de grosella nos puede hablar más de que el paciente tiene una invaginación intestinal. Esta tabla es una de las más importantes como para el enfoque del dolor abdominal de los niños y los vamos a tener agrupados en menor de 2 años, de 2 a 5 años, mayores de 5 años y los adolescentes. Estos cuadritos de la mitad lo que nos representan son las causas frecuentes de dolor abdominal agudo. Entonces vemos pues que la gastroenteritis es común en todos. En los menores de 2 años, otra causa frecuente de dolor abdominal agudo va a ser el cólico. Ya de 2 a 5 años, acá entonces incluimos pacientes con infección del tracto urinario, neumonía, asma o constipación. En mayores de 5 años ya también infección de vías urinarias, constipación, enfermedad inflamatoria y también nos ponen pues como la cetoacidosis diabética
tener en cuenta. Y los adolescentes, entonces ya pues sobre todo para las mujeres, tener en cuenta que pueden tener dismenorrea, pues todo como lo que pueda ser de causa ginecológica. Y a esta columna, la última, a la derecha, entonces lo que nos habla es de causas de abdomen agudo. Entonces, en menores de 2 años, la principal causa va a ser la invaginación intestinal. Tenemos también la apendicitis, el volvulo y la hernia. En pacientes de 2 a 5 años también va a estar la apendicitis, las hernias encarceladas, el divertículo de Meckel, pacientes que presentan obstrucción intestinal, pero sobre todo un antecedente de cirugía previa. La apendicitis igual sigue siendo también en los mayores de 5 años, colecistitis, acá es importante también la torsión testicular, presencia de tumores. Y en las adolescentes, ya pues la torsión ovárica, también hay que considerar si tienen enfermedad pélvica inflamatoria, colecistitis, ya eso se va pareciendo un poquito más a la población general. Como la gastroenteritis, pues es como la causa más común, entonces recordar que va a ser el principal motivo de consulta y que la presentación pues clínica es típica, que el paciente tiene diarrea, tiene náuseas, tiene vómitos, tiene un dolor abdominal que va a ser difuso y que ocasionalmente tiene febrícula. Cuando la sospecha diagnóstica es una gastroenteritis, en general si no hay compromiso pues del estado general del paciente, no se van a requerir exámenes complementarios. En cuanto a las infecciones del entonces, el diagnóstico se va a hacer básicamente por la clínica y es ese dolor, ese cólico nefrítico, pues si somos capaces como de lograr la información con el niño y la información que nos aporta y los síntomas urinarios. Entonces, acá los podemos interrogar directamente al niño, pues depende, pero también debemos hablar con los padres si ellos notan, por ejemplo, que el niño llora cuando está orinando, si tiene dificultades como para poder orientarlos. Y los estudios que debemos realizar, lo usual, que va a ser el hemograma, la función y el examen. Acá es importante entonces tener en cuenta cuáles son las indicaciones de imágenes urgentes para estos niños y van a ser aquellos que tienen antecedentes de una inmunodeficiencia o aquellos que ya tienen también un antecedente de una alteración pues como el tal anatómica del tracto urinario o aquellos que presentan lesiones o sepsis. En cuanto a la imaginación ileocólico, entonces esta es la segunda causa intestinal en la infancia y como les dije ahorita se presenta más que todo en niños de 6 meses a 2 años diagnóstico para ellos los vamos a hacer con una ecografía y la sensibilidad y la especificidad de la ecografía para estos niños, para este diagnóstico es aproximadamente el 97%. Esta imagen se las quise traer, que es como se ve en la ecografía como tal la imaginación, pero no es por poco, sino que debe ser realizada por un médico radiólogo, ¿cierto? Entonces lo que se puede encontrar, y si lo vemos, pues nos podemos aproximar al diagnóstico, es un signo de Diana, como lo estamos viendo acá imagen A con un anillo que va a ser hipoecoico y un centro hiperecoico. Y pues eso es una versal. Y en la vista longitudinal lo que podemos ver es un signo como de un pseudo. En cuanto a la hernia inguinal encarcelada, entonces esta va a ser nuestra primera causa de obstrucción intestinal en esta población. Hay unos factores de riesgo asociados que son los varones en prematuridad y en el primer año de vida y el diagnóstico de esto pues es netamente clínica. Otro diagnóstico importante a tener en cuenta, que es de los diagnósticos que sospechamos en nuestra paciente del caso clínico, entonces es la adenitis mesentérica. La adenitis mesentérica se va a presentar con fiebre, náuseas, vómito, diarrea, un dolor abdominal difuso y muchas veces también localizado en fosa ilíaca derecha, dolor pues explícito también como a la palpación y en los exámenes lo que vamos a encontrar es una leucocitosis. Esta adenitis mesentérica clínicamente no tenemos forma de distinguirla y decir, esto es una adenitis y entonces que el diagnóstico sea un diagnóstico de exclusión después de haber hecho como todo, de haber utilizado el personal de imágenes que necesitamos. La otra sospecha que teníamos con nuestra paciente del caso clínico, pues es una apendicitis. Entonces, la apendicitis es la causa de abdomen más frecuente que tenemos en la infancia. Los niños que son menores de 5 años, ellos tienen complicaciones y esto está probablemente asociado a que ellos tienen un diagnóstico pues más tardío porque es difícil como establecer las características de su dolor para llegar a un diagnóstico. Y lo otro que ellos es que el momento está menos desarrollado. Entonces, si ellos tienen una perforación apendicular, es más probable que nos hagan una peritonitis y por eso también se nos complican más. A diferencia de los adultos, el dolor que los niños refieren en el inferior derecho, en ellos lo vamos a desencadenar más con saltos, con tos o con el signo de rebote del examen físico. Y los signos que son más específicos en cuanto a la apendicitis son el signo del obturador y el signo de Robson. Entonces acá es importante cómo la vamos a diagnosticar. La primera opción que tenemos para ellos es la
La ecografía en los niños para apendicitis tiene una sensibilidad del 88% y una especificidad del 94%. Entonces, la interpretación que se debe hacer de es, si usted logra ver pues el apéndice y ya pues si la ve inflamada con cambios de apendicitis, ya está el diagnóstico. Si usted la logra ver pero la ve completa, se lo descarta. Pero si usted no la logra ver, entonces ahí el algoritmo diagnóstico para los niños pasa a realizarse una tomografía pues de abdomen que tiene una sensibilidad del 97% y una especificidad del 99%. Esto sobre todo es como tratando de minimizar la radiación a la que lo sometemos. Igual es como las características físicas del niño y la edad, porque pues ya sabemos que la ecografía disminuye su rendimiento en general en pacientes que tienen un aumento pues en la masa corporal. En cuanto a las reglas pues de predicción clínica para la apendicitis en los niños, entonces tenemos esta puntuación de pediátrica de apendicitis, que inicialmente el estudio original reportó que tenía una sensibilidad del 100%, especificidad del 92%, y lo que trataron de tomar fueron como las características que se presentan más frecuentes, que son dolor pues con la tos, la percusión y la hipersensibilidad en fosa ilíaca derecha, como les comentaba ahorita, y pues el resto de características de apendicitis. Sin embargo, otros estudios no han logrado replicar que tenga la sensibilidad del 100%. Entonces, lo que se hace ahorita es tratar de combinarla junto con la ecografía para hacer un diagnóstico más preciso de los niños. Entonces, después de revisar este tema, surge el interrogante. Nosotros podemos realizar pocos en niños, y si esto de pronto nos ayuda como a facilitar el diagnóstico y los tiempos pues de espera de los niños. En general en la búsqueda lo que encontré es que cada día más están más interesados en realizar pocos en niños y mirar pues como los desempeños. Ya se ha incluso desarrollado pues consensos, y también este estudio que les presento abajo lo que muestran, ellos inician pues como el reporte, un niño de hemodinámica, como hacen la invitación a que en general empecemos a practicar como para tratar de mejorar los desenlaces. Este estudio como tal es un estudio en el que lo que trataron de hacer fue con un estudio a corte prospectiva, un muestreo por conveniencia, y ellos lo que querían mirar era si con el POCUS teníamos precisión diagnóstica, los médicos no radiólogos, para diagnosticar apendicitis. Ellos tuvieron pacientes de 2 a 18 años con sospecha de apendicitis, en total fueron 40 pacientes. Estos 40 pacientes, 16 tuvieron apendicectomía, y el 100% de estas apendicectomías fueron confirmadas por patología, y la duración que tardaba pues en hacerse el POCUS para ellos era de 6 minutos. Entonces ellos lo que hicieron fue que tenían un estudiante de medicina de medicina de emergencias, tenían ella un fellowship que estaba haciendo solamente POCUS, y tenían otro médico pues de emergencias entrenado, y ellos eran los que hacían como tal el POCUS. Ellos recibieron un entrenamiento de 30 minutos, y adicional a eso entonces tuvieron que hacer 40 evaluaciones supervisadas, es decir, pues que ya estaban capacitados como tal para hacer el POCUS, para buscar la apendicitis. Eh, entonces, ellos lo que tenían era el algoritmo diagnóstico, era que hacían POCUS, después del POCUS pasaban como tal a hacerle la ecografía a los, y si era positiva, pues ya guía, si era negativa, o si era indeterminada, pues le hacían la tomografía. Entonces, a ellos lo que querían mirar era cuánto coincidía con las imágenes que hacían los médicos radiólogos. El protocolo que ellos utilizaron era iniciar, ellos lo hacían con un traductor lineal, y lo que hacían era iniciar en el cuadrante inferior derecho, y lo que tenían eran estos tres puntos de referencia, que entonces eran el psoas, la vena y la arteria ilíaca, y ya longitudinal entonces les aparecía como tal el apéndice, y eso era lo que trataban pues como de buscar, y en caso pues de que el niño fuera capaz de localizar el punto pues de máximo dolor, entonces el protocolo se iniciaba como tal en esa parte. Entonces cuando ellos adicional pues como a buscarlo, también hacían unos movimientos de compresión pues como para tratar de sacar el gas eh, el apéndice, y luego de que tenían este corte, entonces lo giraban para tener un corte pues transversal. Entonces, para ellos el estudio era positivo cuando tenían una visualización de todo el apéndice y que estuviera mayor de 6 milímetros de diámetro, y que además encontraran inflamación perianal
apendicolitos o líquido libre. Indeterminada era cuando no visualizaban o hay una visualización incompleta del apéndice, y negativa era cuando lograban verla en su totalidad y era menor de 6 milímetros, no tenía ni líquido libre ni edema circundante y se dejaba comprimir. Pero entonces hay que tener en cuenta como las características del estudio. Entonces ellos encontraron que con el POCUS identificaron de 16 pacientes, comenté al inicio, que tenían apendicitis, encontraron correctamente 15, pero los radiólogos encontraron solamente al hacer su ecografía 13. Entonces por eso, como vemos acá en la tablita, la para el POCUS aumentó y pues los radiólogos tuvieron menor sensibilidad, pero pues hay que tener en cuenta que esto puede también estar dado por el azar, por el tamaño del estudio, que vamos a necesitar pues, como más estudios para poder validar lo que ellos encontraron, que por las características del estudio hay un sesgo de selección. Además, el estudio no estuvo cegado, entonces también eso hace que el médico que estaba haciendo la POCUS pues también de pronto buscara un poco más como tal la apendicitis. Entonces, si bien el estudio tiene como sus déficits, orienta a que con un buen entrenamiento sí podríamos ayudar a acelerar el diagnóstico, pues, e incluso también lo que se ha tratado es que con el POCUS se disminuye el tiempo de estancia en urgencias, pues porque si ya se descarta la apendicitis, entonces el niño va a estar más rápido. En cuanto a nuestro caso clínico, entonces esa fue la ecografía que a Emma. Emma lo que le encontraron fue unas adenopatías mesentéricas que estaban aumentadas de tamaño y una hiperplasia folicular. Entonces el diagnóstico de nuestra paciente es como una adenitis mesentérica. Entonces, para resaltar el algoritmo que debemos tener nosotros presentes para las imágenes diagnósticos de los niños son ecografías. Si la ecografía opera, si es negativa, pues ya se excluye el diagnóstico. Indeterminada, el niño debe ir a tomografía como tal. Este es un algoritmo que me acerca del manejo general del dolor abdominal en niños. Entonces lo primero que hace es el triángulo de evaluación pediátrica. Si el paciente está inestable, pues usted lo va a monitorizar, le va a poner la analgesia, los antibióticos son necesarios, hace pues sus pruebas complementarias y la valoración por cirugía. Si el niño está estable, entonces usted tiene más tiempo para hacer su anamnesis, su exploración física y mirar si entonces le va a poner analgesia. Debe tener en cuenta si el niño ha tenido traumatismos, sí o no. Entonces, si el niño ha tenido traumatismos, entonces el estudio de imagen, pues como adecuado para esto, mirar si tiene que buscar la hematuria y la valoración por cirugía. Si el niño no ha tenido trauma, entonces usted debe definir si sospecha que el niño tiene un abdomen quirúrgico o no. Si usted sospecha que el abdomen es quirúrgico, entonces pues no va a darle vía oral y va a solicitar la valoración por cirugía. Si usted sospecha que no tiene un abdomen quirúrgico, entonces usted digamos que tiene como estos tres grupos. Entonces va a clasificar si el dolor es de síntomas digestivos, si pueden ser por síntomas respiratorios o por síntomas de la vía urinaria. Acá quiero resaltarles entonces también que los niños debemos hacer una glucometría, porque debemos recordar que la cetoacidosis diabética también nos va a dar dolor abdominal, y sobre todo pues como en esta población. Entonces no digamos como no se le debe negar la glucometría a los niños. Continuando entonces con las poblaciones especiales, tenemos un segundo caso clínico, que es una mujer de 30 años, Paula, no tiene antecedentes patológicos de importancia. Ella tiene una gestación de 34 más 2 semanas, es su primer embarazo, los controles prenatales vienen normales y nos consulta nuestro servicio de urgencias porque tiene dolor en el cuadrante superior derecho de 2 horas de evolución. La encontramos con una frecuencia cardíaca de 120, respiratoria de 22, con febrícula 37,8, una presión arterial de 125/70 y a la exploración física un morfi positivo. Entonces, para las residentes, ¿cuál sería la sospecha diagnóstica para ella y si le realizarían alguna imagen? Vale, pues con ese caso, teniendo en cuenta que es una gestante por la localización del dolor y las características como con lo que das ahí de datos, uno sospecharía patología de la vía biliar. Igual en consideración con las gestantes, también tener en cuenta que ellas pueden tener patología hepática asociada propiamente al embarazo, no específicamente la vía biliar, sino propiamente el hígado. Y el estudio ahí a realizar, pues teniendo en cuenta también que es una gestante, entonces el primer estudio sería una ecografía y según si nos resuelve o no la duda diagnóstica, pues ahí consideramos pues como otras ayudas adicionales, pero en general la ecografía nos da buena información
sobre la posible causa del dolor en ellas. Muchas gracias, Wesley. Sí, lo que dices es muy importante con las gestantes hay que tener las consideraciones especiales buscando otras etiologías, pues como asociado a su causa obstétrica y pues tener en cuenta las variaciones también que ellas pueden presentar fisiológicas, que también nos pueden producir alteraciones de la función hepática o pues que pueden estar debutando con otra patología sistémica que nos esté causando este dolor abdominal. Y bueno, estamos de acuerdo con la imagen diagnóstica para ello. Entonces, es muy importante reconocer cuáles son los cambios fisiológicos en el embarazo, porque esto nos va a hacer que la interpretación del dolor abdominal en ellas cambie e incluso pues como la premura con la que la debemos manejar. Entonces, en cuanto a los cambios circulatorios, debemos recordar que las gestantes tienen un aumento de la volemia, que su tensión arterial diastólica puede disminuir en el primer y segundo trimestre, que ellos tienen un aumento de la presión pues venosa en las piernas, que su resistencia vascular va a disminuir, y pues que tienen una disminución de la presión coloidosmótica que las vuelve como propensas a los edemas. Estas pacientes, entonces, por lo que les acabo de contar, usualmente tienen una anemia que va a ser dilucional, además tienen una leucocitosis más o menos hasta 15.000, entonces eso es un parámetro que ya nos puede cambiar en el hemograma al evaluarlas. Tienen pues hipercoagulabilidad a nivel pues respiratorio, entonces también van a tener otras alteraciones según la edad gestacional, entonces puede haber elevación diafragmática según cómo se eleve el útero, disminución del volumen residual y disminución de la capacidad residual funcional. A nivel gastrointestinal, entonces recordemos que ellas igual van a debutar con náuseas, vómitos, o sea, sobre todo en el primer trimestre, tienen una mayor tendencia a tener litiasis biliar, pues por la acumulación como tal, sí, de ácidos como tal en la vesícula y que tienden una tendencia a aumentarse la fosfatasa alcalina aproximadamente 1,5 veces. A nivel urinario, entonces las gestantes tienen dilatación ureteral y reflujo vesicoureteral y tienen un aumento pues como del flujo plasmático renal. A nivel endocrino, entonces ellas tienen un aumento de la insulinoresistencia, disminuyen la albúmina y su metabolismo basal se aumenta un 20%. Entonces, recordar en ellas los antecedentes obstétricos que debemos tener claro y cuando refiero a antecedentes obstétricos, entonces vamos a tener en cuenta si ha tenido embarazos previos, si en esos embarazos previos ha presentado, por ejemplo, preeclampsia, si han realizado cesárea, entonces porque esto es lo que nos va a dar riesgo de alteraciones a nivel placentario, que tengan otra vez preeclampsia y esto nos puede ir orientando la sospecha diagnóstica y cuáles son los síntomas asociados. Entonces, siempre debemos evaluar si nuestra paciente gestante tiene sangrado vaginal o si tiene pérdida de líquido o flujo vaginal al examen físico, entonces debemos mirar la estabilidad hemodinámica, en el abdomen los signos de irritación peritoneal, el útero, entonces debemos evaluar el tamaño, el tono y si presenta pues contracciones, esto va a ser muy importante como sobre todo para orientarnos a patologías de origen obstétrico, debemos evaluar el bienestar fetal, esto lo podemos hacer a través de la frecuencia cardíaca fetal inicialmente, la integridad de las membranas y el cervix, pues eso dependiendo como lo que estemos buscando. Entonces, algo que nos preocupa mucho en el embarazo es como la radiación. Entonces, hay que tener en cuenta que los estudios, pues, que nos hablan como de todo lo que es teratogénesis y todas las complicaciones del embarazo asociadas a la radiación, vienen son como de inferencias de los pacientes que han estado expuestos entonces a las bombas atómicas, pero como tal no es como una información, digamos que de alta calidad, es algo que hemos ido extrapolando. Entonces, la ACOG tiene pues como unas recomendaciones de expertos para las imágenes diagnósticas en las gestantes y acá entonces vemos cómo la dosis que se necesita pues para lograr como teratogénesis va a cambiar pues como con la edad gestacional. Entonces, menor de 2 semanas va de 50 a 100 miligramos, ya de 2 a 8 semanas de 200 miligramos en adelante, de 250 y esto pues va a ir variando. Entonces, la tomografía de abdomen, entonces acá es la pregunta, y lo que debemos ver es que la radiación que ellos producen entonces va más o menos entre 1,3 a 35 miligramos, entonces como tal no está en el rango pues digamos como para hacerle daño al feto, pero sin embargo pues lo que se trata con ellas es como de minimizar la exposición, pero pues también debemos tener claro que el hecho de hacer un estudio pues una tomografía no va a ser significativamente que el bebé pues presente como alteraciones. Entonces, este algoritmo diagnóstico empieza para las gestantes mirando si hay sangrado vaginal. Entonces, si tiene sangrado vaginal, usted debe definir si el paciente tiene un embarazo menor de 20 semanas. Si el embarazo no es menor de 20 semanas, entonces debe evaluar la presión arterial. Si sí tiene hipertensión arterial y esto es de nuevo, entonces debe evaluar unas causas como son el HEP, la preeclampsia o el hígado graso agudo. Si la paciente no tiene hipertensión arterial, entonces debe evaluar causas como ruptura uterina o infección pues intrauterina. Esto es en cuanto al dolor de origen obstétrico.
Si el embarazo es menor de 20 semanas y está sangrando, entonces acá lo que vamos a buscar es abortos, embarazos ectópicos, encarcelamiento uterino o rupturas ováricas. Si no tiene sangrado vaginal y tiene un embarazo menor de 20 semanas, de igual forma, el dolor abdominal debemos buscarle abortos o ectópicos. Si tiene más de 20 semanas, entonces vamos a buscar ya alteraciones placentarias como el abrupcio, la ruptura uterina y el trabajo de parto. Entonces, este es como un algoritmo que nos puede orientar hacia la causa de dolor abdominal de origen obstétrico. Entonces, acá también surge la pregunta de cómo podemos nosotros desde el servicio de urgencias optimizar los recursos y el tiempo de estancia de estas pacientes. Entonces, ahí surge, nosotros podemos realizar pocos en gestantes. Entonces, el Colegio Americano de Médicos de Emergencias habla de que el POCUS en gestantes incluso ya es una habilidad que los médicos de emergencias deberíamos tener. Ya se han realizado pues estudios que lo que hacen es buscar la precisión de nosotros para confirmar un embarazo intrauterino y se ha encontrado que realmente sí tenemos como la sensibilidad para realizarlo y que esto nos reduce la probabilidad de reingresos, por ejemplo, por embarazos ectópicos y que también nos disminuye la estancia hospitalaria en el embarazo, sobre todo pues como en el primer trimestre, al realizar el POCUS en estas pacientes. Para realizar el POCUS en ellas, entonces, puede ser de forma transabdominal o transvaginal. Yo voy a orientar más hacia el transabdominal, pues porque usualmente no tenemos como la sonda endocavitaria, pero la recomendación que ellos hacen es haga la transabdominal en todos los casos que sea posible. Si ya por eso usted no la pudo ver, entonces ellos hacen POCUS transvaginal. El POCUS nos permite ver embarazo intrauterino, la edad gestacional, embarazo ectópico, embarazos heterotópicos, aborto espontáneo, hematoma subcoriónico, embarazo molar. Y para el segundo y tercer trimestre nos permite evaluar el líquido amniótico, la placenta previa, el desprendimiento de placenta y la presentación fetal. Yo les voy a hablar entonces un poco de cómo se hace el abordaje transabdominal. Entonces, si ustedes ven acá en la imagen, se pone el transductor longitudinal a nivel, pues, con el señalador hacia cefálico y lo que vamos a utilizar, pues, como punto de referencia para la ventana ecográfica va a ser la vejiga, que nos va a dar, pues, una vista longitudinal. La idea es identificar la franja, pues, como endometrial del útero, que básicamente se va a ver, entonces, una franja hipoecoica que a los dos lados tiene un miómetro, pues, que va a ser isoecoico. Y lo que debemos tratar de nosotros es buscar la localización del embarazo intrauterino ahí. Y después de eso hacemos movimientos de barridos para tratar de identificar el resto de estructuras intrauterinas y lo que debemos hacer es buscar líquido libre. Entonces, en esta ventana longitudinal, lo que vamos a ver entonces es el útero, como el fondo del útero va a estar a nuestro lado izquierdo y el cervix va a estar hacia el lado derecho. Y lo que ven acá en negrito va a ser como tal el saco pues gestacional y delante va a estar la vejiga. Entonces la idea que nosotros nos debemos llevar es que siempre debemos buscar dónde está pues como el saco gestacional de estas pacientes. Ya luego podemos pasar a un abordaje pues como tal transabdominal transverso y es básicamente girar el transductor con el señalador hacia la derecha y en orden pues de lo que vamos a ver en la imagen, arriba va a estar la pared abdominal, la vejiga, luego tenemos acá el útero y como vemos acá también adentro se ve hipoecóico como tal el saco gestacional. Para el embarazo ectópico, entonces, tenemos diferentes signos. Lo que podemos hacer, entonces, primero podemos encontrar un saco pseudogestacional que básicamente se va a ver como líquido dentro del útero y va a ser de forma irregular y no va a estar bien definido. Hay un signo que es como el más específico, que es en el embarazo pues como anexial, que va a ser ver el polo fetal, pero digamos que es menos común encontrarlo. Y otra cosa que debemos buscar es la presencia de masas pues anexiales, como lo estamos viendo acá en la imagen C. Entonces, en el anexo lo que vemos es unas imágenes irregulares con varios tipos pues como de ecogenicidad. Entonces, esto nos puede orientar hacia un embarazo ectópico. Otro hallazgo pues es el anillo tubárico, que es este que vemos en la D, y lo que se habla es que como tal en la trompa entonces se ve como un signo de una dona. También podemos utilizar el Doppler y nos habla que como esto debe estar hipervascularizado nos da como el signo del anillo de fuego. Y otra cosa pues que es muy importante para ellos es buscar el líquido libre en cavidad. Entonces acá tenemos por ejemplo una ventana hepatorrenal pues positiva, que esto nos va a orientar hacia un embarazo ectópico roto y eso pues lo podemos hacer nosotros fácilmente en nuestro servicio de urgencias. En cuanto al aborto espontáneo, entonces en pocos también podemos tener algunos hallazgos que nos pueden orientar y es cuando tenemos un saco gestacional que es mayor de 25 milímetros y lo encontramos vacíos. Cuando tenemos
sí, un feto que tiene más de 7 milímetros de longitud cefalocaudal y tiene ausencia de latidos fetales, entonces eso también nos habla de un aborto. Y la otra es cuando tenemos gran cantidad de coágulos en tejido, pues en el endometrio, como se ve pues acá en la imagen, se sugiere que hay un aborto espontáneo inevitable. Eso fue en cuanto al dolor abdominal obstétrico. Del no obstétrico, entonces vamos a hablar principalmente de dos causas, que son la apendicitis y la colecistitis. En orden, entonces ellas presentan apendicitis, colecistitis, obstrucción intestinal, pancreatitis y el trauma. Quiero resaltarles acá entonces cómo en esta parte se ve la mortalidad materna, que es menor del 1% y en general va a ser similar a lo que es a la población general, pero entonces para el feto, en aquellas pacientes que presentan una apendicitis perforada, ahí sí su mortalidad y pues todas sus complicaciones aumentan hasta un 25 o un 30%, entonces por eso es como importante la precisión diagnóstica con ellos para hacer un tratamiento oportuno. En cuanto a la apendicitis en embarazadas, es la emergencia quirúrgica no obstétrica más común, se presenta en una de cada 1000 a 2000, puede ser a cualquier edad gestacional y quiero resaltarles que el dolor, a pesar de que el útero vaya aumentando de tamaño, se va a localizar en el 90% de los casos en el cuadrante inferior derecho y que la pérdida fetal pues de 3 a 5 hasta el 36% pues en los pacientes con perforación y que para ellos la ecografía tiene una sensibilidad del 20% y una especificidad del 36%. El algoritmo diagnóstico que debemos tener con ellas para el diagnóstico de apendicitis es entonces, si presenta sensibilidad o dolor en el hemiabdomen derecho, la ideal, pues para minimizar como la radiación es realizar una ultrasonografía. Si es positiva para apendicitis, entonces va a ir a manejo quirúrgico. Si es negativa, entonces debemos mirar si tenemos resonancia magnética disponible. Si no tenemos resonancia magnética disponible y pues estamos sospechando una apendicitis, se debe realizar una tomografía. Entonces, ya dependiendo de los hallazgos, si positivas o negativas, irá a manejo quirúrgico el paciente. Cuanto a la patología biliar, es la segunda patología quirúrgica no obstétrica más común. Debemos recordar entonces que los estrógenos nos van a aumentar la litogenicidad de la bilis, la progesterona nos va a alterar el vaciado de la vesícula y eso es lo que nos hace más propensas a nuestros pacientes a presentar patología biliar. El 80% de las pacientes que presentan cólico biliar van a tener una recurrencia pues de los síntomas y la intervención quirúrgica de esas pacientes está indicada sobre todo pues cuando tienen ictericia obstructiva, aquellas que tienen colecistitis aguda y que tienen pues una pancreatitis asociada a cálculos biliares. La colangitis en estas pacientes es infrecuente. En cuanto a nuestro caso clínico, entonces esta paciente tuvo unos leucocitos de 18.000 con unos neutrófilos del 90%, su perfil hepatobiliar fue normal, pero le hicieron una ecografía en la que se confirmó como tal una colecistitis asociada a cálculos biliares y fue llevada a intervención quirúrgica. Ya con nuestra última población especial, entonces son los ancianos, tenemos a Pedro, 75 años, diabético hipertenso de muy alto riesgo cardiovascular, que nos consultó a nuestro servicio de urgencias por dolor abdominal de intensidad 10/10 de 2 horas de evolución. Lo llamativo con este paciente es que cuando nosotros lo examinamos tiene un abdomen que es muy blando y depresible y que no logramos como reproducir ese dolor que él nos está refiriendo. Con la población geriátrica debemos tener en cuenta que ellos hacen menos fiebre porque tienen menos respuesta a los pirógenos endógenos y exógenos y que tienen menor conservación del calor, que ellos tienen una inmunosenescencia pues asociada a la disminución de la funcionalidad de los linfocitos T, que ellos tienen un tránsito intestinal más lento, que ellos toman otros medicamentos que nos pueden alterar su presentación clínica o poner en riesgo. Por ejemplo, en los betabloqueadores, los pacientes pueden no hacernos taquicardia, cuando los pacientes tienen manejo analgésico, pues el debut del dolor no va a ser como tan claro, y los anticoagulados que tienen más riesgo de sangrado. La dificultad que a veces es interrogarlos por el deterioro cognitivo y pues que tienen desmielinización de las fibras autónomas que nos impide de pronto a veces como localizar más el dolor. Estos pacientes entonces tienen mayor mortalidad, que es de 6 a 8 veces mayor. Ellos tienen mayor prevalencia de enfermedades graves y en orden pues como de frecuencia, lo primero es enfermedad de patología biliar, luego la enfermedad diverticular y por último la obstrucción intestinal. El 25% de estos pacientes requieren cirugía y es importante resaltar que con esta población se ha determinado que tenemos mayor tasa de error diagnóstico, lo que los lleva a más complicaciones, que los pacientes de mayores de 80 años tienen una mortalidad 70 veces mayor asociada a causas vasculares. Entonces, en cuanto a la patología biliar, va a ser la emergencia quirúrgica más frecuente y que ellos tienen un riesgo mayor de colecistitis enfisematosa por perforación y colangitis, pues por los cambios que tienen a través en las paredes de la vesícula biliar. eh,
y que tienen una dilatación pues del conducto biliar común ya por la edad y esto pues los predispone a coledocolitiasis. El diagnóstico con ellos lo hacemos pues con ecografía, también tienen mayor pues riesgo de pancreatitis y con ellos tienen mayor mortalidad y pueden tener tendencia a la ausencia de síntomas comunes. En cuanto a la obstrucción intestinal, usualmente va a ser más de intestino grueso y en un 80% va a estar dado por malignidad, el intestino delgado va a estar dado más por adherencias y pues hay unas comorbilidades que lo llevan a una disminución de la motilidad y pues por eso también hacen más obstrucción intestinal y el diagnóstico lo vamos a hacer con tomografía. La apendicitis en ellos representa un 10% pues de los casos de las apendicitis en general. Usualmente hacemos un diagnóstico tardío, se habla de 50 a 30 horas de retraso desde el inicio de los síntomas. Ellos pueden no tener fiebre, el dolor ni dolor migratorio, o sea, todo lo que los caracteriza la apendicitis que nos han enseñado puede que no lo tengan y incluso pueden no tener leucocitosis. Y las escalas que nosotros utilizamos tampoco está representando esta población, entonces por eso, pues, estos pacientes deben ser llevados a tomografía cuando está la sospecha diagnóstica y la diverticulitis que va a ser, pues, aumentando con la edad, sobre todo, pues, mayor de 70% de los octogenarios la presentan, pero un 4% como tal la diverticulitis. Entonces, la isquemia mesentérica tiene una mortalidad del 40-50%. Es un dolor que es desproporcionado para lo que nosotros estamos evaluando en el paciente. Usualmente se presenta hiperlactatemia, pero el no tenerla no la descarta y el diagnóstico lo hacemos por angiota abdominal. Esta isquemia mesentérica puede ser por factores trombóticos, embólicos, no oclusivos e incluso pues podemos tener trombosis venosa. El caso de nuestro paciente, entonces, esta es la tomografía que se le hizo a él. Lo que vemos entonces es una oclusión de la arteria mesentérica superior y nuestro paciente estaba cursando con una isquemia mesentérica. Por último, este estudio que les traigo entonces habla de cómo la tomografía pues, de abdomen en pacientes de nosotros deberíamos tener como un bajo umbral. Este estudio fue retrospectivo, se realizó con pacientes del 2006 al 2013, evaluó en total 464 pacientes mayores de 80 años que acudieron al servicio de urgencias por dolor abdominal. Ellos encontraron que las tomografías fueron positivas en el 55% y llamativamente de estas el 43% de las historias clínicas no esperaban encontrar los hallazgos que encontraron. La patología más común que encontraron fue obstrucción intestinal, luego la diverticulitis, luego emergencias pues como tal vasculares no isquémicas, luego la isquemia intestinal, apendicitis y obstrucción colónica. Para concluir, entonces, yo considero que el entrenamiento en POCUS y su uso en niños y embarazadas nos puede ayudar a tomar decisiones clínicas más rápidos que minimicen la estancia hospitalaria, que se debe tener un bajo umbral para realizar estudios tomográficos en la población geriátrica y que el abordaje por grupos etarios y factores pues, de riesgo nos puede facilitar la orientación diagnóstica de estos pacientes. Entonces, bueno, esto es lo que traía para el día de hoy. Quedo atenta a las dudas. Si alguien quiere participar. Doctora No sé Valentina, si el buenos días. doctor Diego está... Ah, bueno. Hola, muchas gracias por la asesoría. Diego, dale. Está Wesley y después Wesley. Muy buenos días a todos. Vale, primero que todo y a todos los presentes pedirles disculpas porque no me pude conectar a tiempo pues por temas laborales. Llegué un poco tarde, llegué en la parte de las embarazadas, pero ya con Valentina conocíamos gran parte de la charla. Quiero felicitarte, creo que hiciste un muy buen trabajo, es un tema muy denso y el enfoque que le diste, yo creo que lograste cumplir los objetivos de la charla y era mostrarnos datos importantes, incluso pasando por la fisiopatología, que es importante conocer algunos datos para poder hacer ese abordaje, la clínica, hallazgos al examen físico y sin duda pues qué imágenes o qué ayudas diagnósticas necesitamos para estos pacientes. Creo que uno de los elementos pues, muy importantes para el abordaje de estos pacientes, tanto para nosotros los urgentólogos como los que están en camino de su formación y probablemente si tenemos otro personal, internos, estudiantes, creo que fueron datos muy útiles. Manejaste muy bien el tiempo, las diapositivas pues, muy amigables para mantenernos 50 minutos acá. Entonces, nada, felicitaciones y muchísimas gracias por el tiempo y a ustedes por darme la oportunidad de volver por acá a la universidad en estos espacios. Muchas gracias, Doc. Wesley. Vale, muchas gracias por la presentación. ¿Me escuchas ahí? Sí, sí te escuchamos.
Listo. Muchas gracias por la presentación, Vale. Muy bacana, me gustó mucho el enfoque que le diste, porque es un esfuerzo muy grande hacer un enfoque de una patología o de una síndrome que es el dolor abdominal que puede traer muchos diagnósticos diferenciales y más en tres poblaciones diferentes, que su diagnóstico diferencial pues obviamente va a cambiar mucho y que tenemos que enfocarnos pues como en cosas diferentes según ese grupo etario. Y me gustó el enfoque que le diste centrado en las imágenes, que es importante para nosotros. Si uno pasa, cuando uno pasa por las rotaciones de pediatría y gine, uno se da cuenta que los especialistas, el pediatra o el ginecobstetra, no están entrenados en POCUS y aunque lo consideran ahora como una herramienta útil por los datos que da, no están entrenados en POCUS. El obstetra sabe usar el ecógrafo, pero lo enfocado a la patología obstétrica. Pero el resto de patologías que no sean obstétricas, el uso de la ecografía en ellos no tienen ese entrenamiento y eso fue una de las cosas que noté en la rotación de gine cuando la hice ahí en el SAMBI, pero que es muy útil, sobre todo en el escenario de nosotros cuando nos salimos del escenario de test de alta complejidad o tercer nivel de atención, que está ahí pues el pediatra o el gine disponible todo el tiempo en otras complejidades en un segundo nivel que no están ahí constantemente y nosotros vamos a ser los que vamos a estar enfrentados en ese escenario. El uso del POCUS va a ser pues muy útil para nosotros en ese enfoque inicial del paciente, sobre todo agudo, teniendo en cuenta que también en baja complejidad, mediana complejidad, la ecografía no está tan disponible. Y otro problema es que el POCUS en pediatría y en gine, aunque está apareciendo cada vez más estudios sobre eso, cuando uno busca literatura, no es la misma densidad cuando lo comparamos con adultos que nosotros vemos normalmente. Entonces, a veces también nos quedamos como cortos con esos datos de cómo sería el comportamiento o el enfoque de patología en abdominal con el uso del POCUS. Entonces es muy importante para nosotros aprender pues como esas cositas. Me gustó mucho el enfoque que le diste. Muchas gracias, Vale. Muchas gracias, Wesley. Sí, es importante. Cuando yo estaba haciendo la búsqueda bibliográfica, encontré, por ejemplo, los estudios, eran como pediatras haciendo POCUS. Listo, bien, pero ellos están viendo niños todo el tiempo. Nosotros tal vez no estamos viendo niños todo el tiempo y eso también va a variar pues la sensibilidad que nosotros tengamos para hacer los estudios. Entonces, por eso traje como las revisiones por médicos de emergencias, que es como a lo que nosotros le debemos apuntar. Y si cada vez uno ve que a estas especialidades se les va adentrando como tal la utilización de pocos para diferentes escenarios. Veo que Dani también tiene la mano levantada. Sí, buenos días. ¿Me confirmas que se escucha, por favor? Sí, Dani, se escucha bien. Listo, perfecto. No, pues me agrego ahí a la felicitación pues de Wesley, el asesor. Realmente es un esfuerzo titánico pues tratar de condensar toda la información como lo hiciste en este tipo pues de poblaciones, cuando es claro que cada una de ellas pues tendría su propia charla por aparte, e incluso cada una de las enfermedades pues que tú pones ahí en cuestión. Yo creo que es muy importante siempre como aislar esa parte pues de solamente hablar de dolor abdominal y tratar de enfocarse también en esa información que está digamos como puesta encima en este tipo de pacientes. Entonces, por ejemplo, llega uno y ve un paciente anciano, un anciano con un cólico renal, pues o al menos una clínica de cólico renal que es nuevo, que nunca lo ha tenido previamente. Estas son cosas que le tienen que abrir a uno los ojos porque también tienen que saber por parte de epidemiología y de parte estadística pues cómo se comportan estos pacientes. Es muy raro que un paciente de estos llegue y debute con un cólico renal por encima de los 50, 60 años. Normalmente ya ha tenido el antecedente de esto para que uno pues pueda decir como, bueno, es probable que esta sea la causa de ese dolor. Ahí ya es cuando uno tiene que empezar, digamos, a buscar por otros lados cuál puede ser esa causa más frecuente o qué es lo que lo puede estar llevando a él pues a consultar al servicio de urgencias. Ahí podría ser el caso de una diverticulitis, ahí podría ser el caso incluso de una enfermedad aórtica que se esté complicando. Entonces son cosas que incluso resultan siendo muy graves y que no se nos deben pues como pasar por alto. Es muy importante una cosa ahí a recalcar y es ese, digamos, como muchas veces esa tranquilidad que se tiene con los pacientes y esa idea de tratar de sacarlo rápido del servicio, como no, listo, voy a tratar de ver que no tenga nada como muy grave, voy a ver si puedo dar pues como lo del alta, que tengo el servicio muy colapsado, no sé, que puede pasar pues mucho en los primeros niveles de atención, incluso pues en los niveles altos de alta complejidad.
Ahí digamos que hay una cosa muy importante y es si todos estos pacientes o casi en su mayoría de los que nos ingresan con dolor torácico, que nos preocupan bastante, miramos esa mortalidad y la comparamos incluso con el global de la población que llega con dolor abdominal, vemos que incluso hay una diferencia de mortalidad que no es abismal, pero que sí existe a favor de los pacientes con dolor abdominal. Entonces, ¿qué es lo que en últimas estamos haciendo con estos pacientes? Muchas veces tratamos de sacarlo rápido, son pacientes incluso en la población anciana que tienen un mayor nivel pues, de mortalidad. Entonces, esto siempre hay que tenerlo en consideración. No se trata de tratar de dar pues, un diagnóstico así, un diferencial rápido, y también es entender que gran parte de esos pacientes incluso se pueden quedar sin un diagnóstico etiológico. Muchos incluso llegan, resuelven y no le quedó claro qué fue lo que ocurrió, o muchos incluso tienen que quedarse varios días para que uno pueda dar pues como con el diagnóstico en ayuda pues con el equipo de cirugía muchas veces, o incluso pues que es una enfermedad médica apoyándose de otro tipo pues de especialidades. Y ya ahí pues por último, sí, muy de acuerdo con Wesley, es importante pues como fortalecer esa capacidad de utilizar las herramientas que tenemos ahí a la cabecera de los pacientes, también fortalecer pues como la parte de las habilidades que podamos tener nosotros para tratar de identificar pues como un potencial, digamos, diagnóstico diferencial que pueda ser catastrófico si no lo pasamos por alto. Tú mencionabas ahí, por ejemplo, la posibilidad de ver un embarazo ectópico, entonces también ver qué es lo que uno debe encontrar en una ecografía, ya sea transvaginal o incluso pues una transabdominal, qué es lo que le puede uno sugerir que sí sea y cuáles son esos signos ecográficos pues que le hablan a uno, digamos, con un poquito de más certeza de cuál puede ser ese diagnóstico, siempre entendiendo la limitante pues de que no somos el personal pues como más capacitado para dar estos diagnósticos y que existen unas especialidades en las que nos debemos pues apoyar a la hora de dar pues un diagnóstico que pueda cambiar pues realmente incluso el curso del paciente, ¿no? También tiene que entender pues como esas limitaciones que tiene y entender pues cómo utilizar las ayudas pues que posee y cómo dirigir esos esfuerzos. Nuevamente, Valen, muchísimas gracias. Gracias, Dani. No sé si alguno de los profes tenga algún comentario adicional. Doctora Valentina, ¿me escucha? Sí, profe, ¿Aló? se escucha bien. Perfecto. Vale, muchas gracias. Me pareció muy interesante, pues, sobre todo como ustedes saben, ahí en La León, la cantidad de ancianos que cada día vemos con dolor abdominal es una cosa muy pues, desafiante realmente cada día. Y realmente me pareció muy bacana como el enfoque que le diste, ¿cierto? Hay una cosa que siempre debemos recordar en estas poblaciones especiales y es la variabilidad que se presenta, ¿cierto? En ellos, desafortunadamente pueden ser cosas muy catastróficas, que es lo que normalmente nos pueden tocar, sobre todo porque los diagnósticos se vuelven tardíos. Entonces, ya lo que vemos es como el resultado de la enfermedad natural, ¿cierto? Y creo que ahí es una de las bases de nuestra especialidad, ¿cierto? O sea, no, la posibilidad de agarrar a un paciente antes de que la complicación ocurra o de ser como el punto de control donde no se produzca la complicación, creo que debe ser el enfoque de nosotros, ¿cierto? Hay una frase, no sé quién la dijo, pero dice que el fundamento de la medicina de urgencia es eso, ¿cierto? De que podamos detectar la enfermedad con los síntomas más leves posible y que no se haya producido la complicación. De resto, horas más tarde o días más tarde, es simplemente la historia natural de lo que ya conocemos, ¿cierto? Entonces, muchas gracias por la presentación, muy buen enfoque, felicitaciones. Muchas gracias, profe. Sí, ya, pues yo creo que espero que después de la presentación tengamos como un poquito más de sensibilidad para orientar a los pacientes ancianos, porque ya los estudios, como les mostré, mostraron cómo el retraso en el diagnóstico de ellos, incluso más de un día para llegar. Entonces, bueno, semiología y orientar como las ayudas diagnósticas. No veo a más nadie con la mano levantada, entonces yo pensaría que ya podemos dar por concluida la reunión.